Continuamos y les contamos que el presidente estadounidense Donald Trump llegó este martes a la capital de Arabia Saudí, Riad, en su primera gira internacional desde que asumió el poder a Oriente Medio, que durará 4 días y lo llevará también a Qatar y Emiratos Árabes Unidos. El avión presidencial fue escoltado a su llegada al país por hasta 6 cazabombarderos F-15 saudíes, sin incidentes que reportar. El presidente Trump fue recibido en la terminal real del Aeropuerto Internacional Rey Khaled de Riad por el primer ministro y príncipe heredero Mohammed bin Salman, considerado el hombre fuerte de Arabia Saudí, quien le tendió la mano al pie de la escalera del avión antes de acompañarle al Salón Real del aeropuerto. Durante su estancia en Arabia Saudí, Trump tiene previsto inaugurar un foro de inversiones estadounidense-saudí y será recibido por las máximas autoridades de la familia real. Su visita busca generar inversiones y tratos comerciales. Y los presidentes de China, Xi Jinping, y de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se reunieron este martes en Pekín en lo que supone su tercer encuentro en 2 años. Sí, que ya había saludado a Lula esta mañana en la apertura de la 4ª reunión ministerial China-CELAC, recibió al mandatario brasileño con honores en el Palacio del Pueblo, tras lo cual los líderes se reunieron a puerta cerrada antes de firmar nuevos acuerdos bilaterales. En el foro empresarial Brasil-China, celebrado el lunes en Pekín y al que asistió el presidente brasileño, se concretaron inversiones por $4.760 millones. Así lo anunció la agencia brasileña de promociones de exportaciones e inversiones Apex Brasil. A la cita empresarial acudieron más de 500 empresarios chinos y 200 brasileños. Vale la pena destacar que el 25% de las importaciones de Brasil proceden del país asiático. Y la militarización de la frontera de Estados Unidos se ha traducido en la disminución de la migración y más restricciones para el asilo. Claudio Herrera y otros agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos inician su recorrido diario antes de que el sol salga en El Paso, Texas. Desde hace unos meses, la intensidad de sus jornadas se ha reducido considerablemente. Todas las personas quienes crucen de manera ilegal están siendo arrestadas, van a ser procesadas por deportación. Y actualmente estas áreas, que estaremos platicando un poco más adelante, ahora están conocidas como la National Defense Act o National Defense Areas, lo que significa que va a haber cargos adicionales para estas personas que cruzan de manera irregular. La militarización de la frontera con México, ordenada por Donald Trump, ha provocado en poco tiempo un desplome histórico de la llegada de inmigrantes en medio de crecientes denuncias de activistas que alertan sobre restricciones al derecho de asilo y deportaciones sin garantías legales. Según datos oficiales, en abril pasado se produjeron 8.400 arrestos de personas que cruzaron la frontera sur de manera irregular, lo que supone una reducción de casi el 95% respecto al mismo mes del año anterior, cuando hubo 128.900 detenciones. Hemos visto una reducción dramática en cuanto a detenciones que hemos visto a lo largo de la patrulla fronteriza aquí en el sector del Paso. Estamos hablando de que en el año fiscal 2023, uno de los años más críticos para nosotros, con más encuentros, tuvimos más de 2.700 personas por día en promedio. Sin embargo, ahorita actualmente estamos promediando entre 60 a 70 personas por día. Esa disminución es latente en la zona militarizada que el Pentágono estableció en una amplia parte de la frontera que abarca el estado de Nuevo México y la ciudad de El Paso en el extremo occidental de Texas, donde ahora miles de soldados rastrean la zona junto a la patrulla fronteriza. En esa zona del desierto, los varios kilómetros de muro fronterizo se ven interrumpidos por áreas montañosas sin ninguna valla, una falta de infraestructura que, según los agentes, ha sido aprovechada históricamente por los coyotes o traficantes de personas para ayudar a cruzar los migrantes a cambio de miles de dólares. Y el actor estadounidense Robert De Niro posó este martes en una sesión de fotos antes de convertirse esta tarde en el protagonista de la primera alfombra roja que precederá
a la ceremonia de apertura en la que el actor de Taxi Driver recogerá una Palma de Oro de honor. Con esta premiación se da inicio al festival y a las pasarelas de moda en las que se convierte la alfombra de Cannes, que finaliza con 24 escalones que dan acceso al Gran Teatro Lumière, en el que se celebran las sesiones de gala. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de Noticias Ahora. Allí veían parte de nuestro menú informativo que ampliamos a continuación. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que persisten las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en Venezuela, lo que mantiene un ambiente de temor entre quienes se consideran voces disidentes. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, exhortó a las autoridades venezolanas a liberar de inmediato a todos los presos políticos y a garantizar procesos judiciales que respeten los derechos fundamentales. Afirmó que la detención y desaparición forzada de críticos del gobierno venezolano continúa alimentando un clima de miedo. La ONU manifestó especial preocupación por el caso de Eduardo Torres, abogado del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, quien habría sido detenido el pasado 9 de mayo en Caracas, cuando regresaba a su hogar. Desde entonces, sus familiares no han podido comunicarse con él ni conocen su paradero. Since last year's election, human rights defenders, journalists and others perceived as dissident voices have been subjected to intimidation and persecution, limiting the exercise of the rights to freedom of expression, association and peaceful assembly. Among the most recent cases of concern is that of Eduardo Torres, a lawyer with the Venezuelan Education Action Program on Human Rights, who, according to credible information, was arrested on his way home in Caracas on the 9th of May. His relatives report being unable to contact him and remain unaware of his whereabouts. Our office continues to be concerned by conditions of detention, in particular, lack of access to adequate food and healthcare. En este sentido, la organización internacional pidió al régimen de Nicolás Maduro que proporcione con urgencia información sobre la ubicación de los detenidos y desaparecidos, además de asegurar que tengan contacto con sus abogados y familiares. El informe de la ONU también reveló que desde julio de 2024, al menos 3 personas privadas de libertad por su postura crítica hacia el régimen de Maduro han fallecido bajo custodia. La oficina insistió en la necesidad de que estas muertes sean investigadas de forma independiente y exhaustiva. Por último, la organización criticó las restricciones legales impuestas al espacio cívico en Venezuela, haciendo referencia a la ley de fiscalización de ONG, calificada como ambigua y contraria a los derechos de libre asociación y expresión. Instrumento legal que, señala Turk, socava los derechos a la libertad de expresión y asociación, por lo que instó a su derogación inmediata. Y Edmundo González Urrutia celebró en su cuenta en X este comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al destacar que la justicia llegará a Venezuela. González Urrutia señaló además que la ONU está al tanto de las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y la represión política del chavismo. Indicó que la justicia llegará, así como la reparación para todas las víctimas. Entre tanto, Provea denuncia que ya se cumplen 90 horas de la desaparición forzada de Eduardo Torres, abogado y activista de derechos humanos. Hemos logrado y hemos hecho todas las gestiones ante los órganos públicos, y lo que está demostrado en este país es que se reafirma con el caso de Eduardo Torres el uso de la justicia y del patrón de desaparición para amenazar, para hostigar y para impedir el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos. En este sentido, pues nosotros tenemos que levantar nuestra voz de rechazo y, por supuesto, insistimos en recordarle al fiscal y al defensor del pueblo que cumpla con el deber moral y constitucional de proteger y garantizar la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos.
En otro tema, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió un comunicado en donde rechaza la alerta de viaje emitida por Estados Unidos, en donde advierten a sus conciudadanos no viajar a Venezuela por calificarlo de peligro extremo para ellos. En el comunicado de la Cancillería venezolana se califica el alerta emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos como un acto hostil cargado de cinismo, racismo y propaganda política que busca alimentar la campaña de agresión permanente contra Venezuela. La misiva denuncia que mientras Estados Unidos intenta desacreditar a Venezuela con acusaciones infundadas, continúa prácticas de persecución contra migrantes, incluidos niños venezolanos, citando el caso de la niña como Maykelis Antonella Espinosa Bernal. En el comunicado cuestionan la autoridad moral de Estados Unidos en materia de derechos humanos y recuerda casos documentados de niños en jaulas, separaciones familiares, deportaciones arbitrarias y condiciones inhumanas en centros de detención. Además, denuncia la existencia de leyes racistas, brutalidad policial y crímenes contra trabajadores venezolanos como los secuestrados en El Salvador y sometidos a tratos degradantes. Revisamos información en las regiones de Venezuela. El Colegio de Enfermeros en el estado Carabobo aseguró que los profesionales de la salud enfrentan exceso de horas laborales y además sin condiciones para prestar un servicio óptimo en los centros de salud pública. De acuerdo con el presidente del Colegio de Enfermeros del Estado Carabobo, Julio García, dentro de los centros de salud pública existe sobrecarga laboral y no se respeta el número necesario de enfermeros por pacientes. Igualmente resaltó que no existen condiciones mínimas para prestar un servicio de calidad, situación que consideran viola los derechos profesionales de los enfermeros. García resaltó que en los centros asistenciales existen carencias no solo de insumos, sino también estructurales, situación que pone en riesgo la labor de los trabajadores. Por otra parte, el gremio también alertó que existe un alto número de personas que están ejerciendo la profesión sin cumplir con los requisitos legales para ser enfermeros, situación que pone en riesgo la salud de los pacientes y desprestigia la profesión. Exigieron depurar el sistema y garantizar que quienes estén frente al paciente tengan la formación adecuada. El Colegio de Enfermería también resaltó que desde el 2013 no se firma un nuevo contrato colectivo, situación que mantiene a los profesionales en pésimas condiciones laborales. Aseguran que han perdido los beneficios que obtenían y que con las medidas de bonificación de las autoridades nacionales no obtienen calidad de vida. El avance de la inflación en Venezuela mantiene en alerta y máxima preocupación a los consumidores, pues afirman que no hay presupuesto que sostenga el actual nivel de precios con un ingreso tan bajo como el que tienen los venezolanos en general. Veamos la situación en el estado Nueva Esparta. La semana pasada, el Observatorio Venezolano de Finanzas presentó en su informe sobre la inflación que Nueva Esparta superó la media con un 18,62%, básicamente por el alto costo de los alimentos y los servicios básicos. Quisimos entonces hoy corroborar la teoría de este estudio con la práctica de los consumidores y salimos a la calle para preguntarles cómo están manejando su economía familiar. He visto muy caro, entonces mientras que va subiendo el dólar, va subiendo los alimentos. Entonces, poquito que uno consigue, que uno compramos, no alcanza. Para alimentarme tengo que gastar $20, porque entre una harina, el aceite $5, el café casi $3. Mi mamá que yo cada vez le compro lo que es la harina, el arroz, la leche, la avena, la mantequilla, todo eso está caro. Una mantequilla que te costaba $1, ahorita te salen $2. Mientras que va subiendo, eso lo perjudica a uno. Por eso es que queremos que el gobierno haga algo. Que estos dólares que están subiendo, que está subiendo el paralelo, como dicen, y el de nosotros los venezolanos, por lo menos, hay que llevarlo a un precio para que los demás puedan llegar a normalizarse todo, porque eso es lo que queremos. Yo por mi parte, yo me alimento con una bolsa que yo busco, porque me la da el gobernador Morel Rodríguez. Ahí es que yo me abastezco. Y como en el mercado de consumo todo es una cadena, también quienes han tenido un pequeño local para vender al detal ven cuesta arriba sus ingresos. Yo para mantener esta bodeguita, como te repito, yo creo que voy a cerrar porque no se puede.
Yo lamentablemente no tengo pensión, no tengo seguro, nada de eso, porque a buena suerte soy extranjera. En esta cuadra llevo 45 años, en esta cuadra. Gracias al Señor, cuando llegamos acá a vivir, trabajamos muy duro para tener todo esto. Claro, la situación hace 20 años o 30 años era muy diferente a la actual. La inflación nos está, como se dice el dicho, acabando, lamentablemente. Aunque el tema inflacionario es una realidad como país por la política económica nacional, los empresarios del estado de Nueva Esparta responden a este dato mensual que la condición de isla también tiene ese costo adicional por el traslado de bienes y las fallas de los servicios que hay que financiar. Es la información desde el estado de Nueva Esparta, Ana Carolina Arias para BPI TV. Gracias, Ana, por tu reporte. Al menos 400 familias de una comunidad en el estado Bolívar están afectadas por el colapso de la red de cloacas. Los residentes esperan una atención gubernamental inmediata. Esta problemática está en el sector Bellavista Arriba, sector 2 de San Félix, municipio Caroní. Los vecinos de la calle Guayguagoto aseguran que la situación representa un foco de contaminación. Afirmaron que mediante la autogestión han ejecutado trabajos paliativos ante la ausencia de la ayuda estatal. Bueno, entre todos los vecinos aquí se reunieron, ya ellos habían agarrado una colaboración y entre todos trataron de mantener eso allí limpio, pues. Eso fue lo que pudieron hacer. Oye, bastante, porque cuando eso se tapa, se llena hasta aquí y el agua corre para acá, pues. Y yo por lo menos eso me afecta a mí porque yo vendo carne, vendo pescado aquí en la parte de afuera y eso bastante me afecta, pues. Empoza el agua, cada vez que llueve, a veces son los botaderos de agua de las mismas aguas blancas, ¿verdad? Que se acumulan y bueno, esto ha producido una proliferación de zancudos y también de malos olores. Y bueno, hasta hace poco que acá en la comunidad se tomó la iniciativa de por nosotros mismos hacer la limpieza, lo que es el saneamiento pues, de las tuberías de aguas residuales. Bueno, todavía estamos esperando respuesta de las autoridades gubernamentales de que vengan a hacer como una limpieza definitiva, pues. Estas cloacas tienen años sin el respectivo mantenimiento, vamos a decirlo así. Y bueno, y a causa de eso, cada vez que la lluvia o hay suficiente agua, cuando hay suficiente agua en las tuberías de aguas blancas, se colapsa y se convierte en lo que uno llama la mega piscina aquí en la calle Guayguagoto. Es porque el problema, la arena, mantenimiento de la alcantarilla, y le hacemos el llamado que necesitamos es el Baku, el camión Baku, el hidrojet, para hacerle mantenimiento, limpiar las cloacas para que el agua pueda drenar. Los vecinos de este sector esperan que las autoridades escuchen sus demandas. En Bolívar, Carlos Zuniaga, BPI TV.